Y proseguimos con el análisis del tema relacionado con el CNE. Y una vez más tengo que insistir en esta premisa. El ánimo de Buenos Días de Visión no es el de seguir alimentando el fuego, el incendio o metiendo leña al fuego, sino buscar salidas democráticas para que la actuación del CNE pues recupere la confianza ciudadana. Está con nosotros el licenciado Raúl Tello, asambleísta por Movimiento Unidos por Pastaza, a quien recibo con toda cordialidad, y el señor abogado Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía de Desarrollo. Veo que tanto don Raúl como don Marcelo son buenos amigos, ¿no? En todo caso, les digo que traten de pelear un poquito. Muy bien, el tema de esta mañana reflexiona acerca del trabajo del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, profundice el análisis de los problemas por los que atraviesa el Consejo Nacional Electoral, esta vez con los criterios de un jurista y un legislador y un jurista, ¿no es cierto? En criterio de ustedes, ¿está fallando al país el nuevo Consejo Nacional Electoral? Insisto, en criterio de ustedes, caballeros, ¿está fallando al país el nuevo Consejo Nacional Electoral? Señor abogado Espinel, tenga la bondad. Muy buenos días, Diego, muy buenos días, honorable asambleísta, y un saludo muy cordial a su distinguida audiencia. Muy amable. Pues creo que para esto podemos regresar a ver al informe de los observadores de la OEA sobre el proceso electoral pasado, en el que señalaron que sí se presentaron varias irregularidades dentro del proceso, como por ejemplo... habla de irregularidades. Exactamente, pero son irregularidades, dificultades que respondieron precisamente a la normativa legal vigente en el país, a la normativa emitida por el actual CNE, pero también por el CNE transitorio. Sí, tiene toda la razón. Tal vez el término más adecuado son dificultades. Sin embargo, sí debemos llamar o decir tal vez que una irregularidad es que se caiga el sistema informático, a pesar de que en la misión de observadores de la OEA digan que los servidores no se cayeron, solo la página web. En la actualidad, pues, los sistemas informáticos... Ellos no mencionan que es del sistema, mi estimado Diego, sino ellos mencionan que se cae la página web, pero que los servidores de conteo de votos siguieron funcionando. Ya. Pero que en la actualidad, que en pleno siglo XXI nosotros tengamos caídas de páginas web dentro de un proceso electoral, tiene que llamarnos la atención. Como se señalaba en medios de comunicación, no se está diciendo de una manera irresponsable que hubo fraude, sino que se investigue. Que si es que se sucedió algún tipo de irregularidad, si hubo algún tipo de dificultad, que se pueda llegar más a fondo. Sin embargo, yo creo que hay algo trascendental aquí, Diego, y que se menciona en el informe de la OEA, y que es que la alternabilidad, este cambio tan constante dentro de las autoridades electorales iban a complicar el proceso. Tuvimos un CNE que fue evaluado y destituido. Después tuvimos un CNE de tipo transitorio y después la designación de un CNE definitivo a puertas de un proceso electoral. Este cambio constante de las autoridades electorales también generan complicaciones técnicas y que fueron señalados en la misión de observadores de la OEA. Primera intervención del señor abogado Marcelo Espinel, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía de Desarrollo. Cedo la palabra con mi inquietud al señor licenciado Raúl Tello, asambleísta por Movimiento Unidos por Pastaza. ¿En criterio usted le está fallando al país el nuevo Consejo Electoral? Buenos días, muchas gracias, estimado licenciado Marcelo. Un gusto compartir panel. Yo creo que las expectativas de los ecuatorianos y ecuatorianas en esta época de transición van más allá de lo que lamentablemente algunas instituciones han cumplido. La propia Asamblea Nacional, el propio Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y ahora el Consejo Nacional Electoral. Me olvidaba de mencionar el Consejo Transitorio también de la Judicatura. Entonces, ¿cuál ha sido la expectativa del pueblo ecuatoriano? Fundamentalmente de cambio, de que las cosas sean diferentes. Y cuando hablamos de cambio, hablamos en principios fundamentales que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con imparcialidad, que tienen que ver con que las cosas se hagan correctas, porque precisamente los elementos más cuestionados en la década anterior fueron el tema de la transparencia. Y si bien es cierto ahora los ecuatorianos podemos visualizar y se evidencian los problemas internos que existen, pero esos problemas no se quedan únicamente en cuestiones de diferencias de opiniones, que sería muy respetable, ¿sí? Que un consejero tiene una opinión diversa del otro consejero.
Es entendible, ¿no? Y hasta saludable. Absolutamente, sí, absolutamente saludable. El problema es que se da ya a nivel de denuncias entre ellos mismos, y denuncias que no tienen que ver únicamente de una situación formal de irregularidades, sino que también tienen que ver con cuestiones de fondo. Y por eso es que inclusive ya se habla de denuncias ya a nivel de la fiscalía, de carácter penal. Entonces, ahí realmente nos preocupa muchísimo, porque el CNE, que tiene que garantizar algo que es fundamental en una democracia, la soberanía. Sí, la soberanía se expresa fundamentalmente en la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y quien violenta de cualquier manera, esa soberanía, obviamente está faltando con algo que es fundamental en la democracia, que es la voluntad de ese pueblo, para decir, tal persona es mi autoridad, tal persona es del alcalde, tal persona es del prefecto, tal persona es del presidente de la República en el 2021. Entonces, el CNE realmente se constituye en un elemento fundamental en una democracia. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar que la voluntad del pueblo sea respetada, no sea manipulada, y tiene que garantizar no únicamente en lo que se refiere a llevar adelante un proceso de carácter electoral, sino también en las cuestiones previas, sí, al respecto de la propia situación de carácter legal. Se tiene que garantizar al máximo la transparencia, se tiene que garantizar al máximo la imparcialidad, se tiene que garantizar al máximo la igualdad. Mire, en el tema de la igualdad, en esto es fundamental analizar algo que a mí me parece urgente, se tiene que cambiar, y que el correísmo lo utilizó para sus intereses, que los dignatarios de elección popular no tengan que renunciar para ni siquiera sacar comisión de servicios para postularse como candidatos. Mire, rompe totalmente el principio de igualdad. ¿Por qué? En la época del correísmo se utilizaba toda la estructura del Estado a su favor. Mire, qué diferencia sustancial entre el candidato oficial con los candidatos que no correspondían al gobierno. Pero eso se mantiene. Prefectos, alcaldes que continúan en funciones utilizando la estructura estatal, utilizando los recursos de los ecuatorianos para hacer campaña electoral. Entonces, son cosas que urgentemente se tienen que cambiar, que es fundamental que se cambie. Yo en estos momentos soy dignatario de elección popular, soy asambleísta. Yo no sé si vaya o no vaya a la reelección, pero a mí sí me parece que no sería adecuado que yo vaya me presente de nuevo a una dignidad con la ventaja sobre los demás candidatos de estar en funciones. Y eso que yo no puedo utilizar la estructura del Estado. Mire los que sí lo pueden hacer, como por ejemplo el caso de alcaldes, prefectos, algunos presidentes de gobiernos parroquiales y mucho más del presidente de la República. En Buenos Días de Visión, el licenciado Raúl Tello, el caballero, es asambleísta por el Movimiento Unidos por Pastaza. Vuelvo con el señor abogado Espinel. Marcelo, los conflictos entre las visiones de los integrantes del Consejo Nacional Electoral son evidentes y preocupantes. ¿Cómo podrían resolverse? A ver, pongamos un poquito de buena voluntad. Bueno, es que debemos partir de cómo ellos fueron designados. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio emitió un mandato en el que se establecía que en este caso, pues, los partidos políticos y la sociedad civil podían proponer candidatos o postulantes para el proceso de concurso de méritos y oposición. Y desde el primer día no hubo consenso. No hubo consenso entre los representantes de partidos políticos como Pachacuti, Creo, PSC, el mismo Luis Verde Soto, que venía como representante de la sociedad civil. Y creo que esta era ya la crónica de no llamemos una muerte anunciada, pero sí de unas discrepancias anunciadas. Es fundamental, Diego, y dentro de la misma línea que mencionaba el asambleísta, la reforma de nuestro Código de la Democracia. Es fundamental, se vuelve extremadamente urgente. Eso hablamos en la charla anterior, ¿no? Sí, precisamente, y ahí también es donde se tienen que establecer claramente cuál es el rol de esta función electoral para tratar de determinar, por ejemplo, si es que algo que se discutía el otro día cuando el asambleísta planteaba el juicio político y conversaba con unos colegas. ¿El juicio político es en contra de todos los miembros del CNE? Porque es un cuerpo colegiado.
Entonces no sería en contra precisamente solo de la presidenta del CNE. Tenemos que determinar claramente cuáles van a ser las responsabilidades, las funciones, las actividades que debe tener un Consejo Nacional Electoral para generar este consenso. Porque debemos buscar un consenso entre los miembros del CNE, un consenso de actividades, un consenso político, un consenso social, que garantice algo que es totalmente necesario en una democracia, además de la soberanía y el respeto al voto: elecciones libres, transparentes y justas. Si es que el ciudadano no tiene confianza sobre un resultado electoral, estamos minando la institucionalidad del Estado. Si es que no existen condiciones justas entre determinados candidatos, no estamos promoviendo una verdadera democracia. Y el Consejo Nacional Electoral es la institución llamada a garantizar a que la democracia funcione. Y para esto se requiere una gran cantidad de cambios que seguramente no será necesario insistir en vista de su panel anterior, Diego, pero que deben llamar a la sociedad a conversar sobre el tema. Y con un punto que es fundamental, algo que se vuelve urgente. Si es que cualquier reforma en materia electoral se quiere aprobar en nuestro país, es necesario recordar a la audiencia que esto tiene que ser aprobado hasta enero del año 2020. Pues nuestra Constitución establece que una reforma en materia electoral tiene que entrar en vigencia un año antes de las elecciones. El tiempo que nos queda es corto, así que en este caso la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional, que tiene que dar un urgente trámite a cualquier tipo de reformas que nos garanticen esta gobernabilidad dentro de la autoridad electoral. El abogado Marcelo Espinel, don Raúl, ¿cómo afecta la situación del Consejo Nacional Electoral al proceso de reinstitucionalización del país? Mire, el Consejo Nacional Electoral tiene a su cargo algo fundamental, que es llevar adelante los procesos electorales en donde existe la expresión de los ecuatorianos al respecto de quiénes van a ser sus mandantes. En ese sentido, en la finalidad de que las acciones del Consejo Nacional Electoral sean una contribución para esa reinstitucionalización, tiene que haber fundamentalmente transparencia. Y algo que mencionaba Marcelo al respecto de lo que sucedió en la noche del día domingo 24. Mire, no es tan sencillo como que, bueno, simple y llanamente los datos no estaban disponibles para los ciudadanos, pero sí se estaba alimentando en los servidores del Consejo Nacional Electoral los datos de cada uno de los recintos, de cada una de las provincias. Eso no es tan sencillo. ¿Por qué? No. Porque eso le resta transparencia. ¿Por qué? Durante cerca de 12 horas... ¿Cuál es la parte oscura de lo que usted señala? Mire, no, lo grave es que así no se haya producido absolutamente una alteración de un voto. Pero en el momento que yo como ciudadano ingreso a la página web y no puedo ver los datos de mi parroquia, no puedo ver los datos de mi cantón, obviamente se producen una serie de inquietudes, por decirlo menos, ¿sí? Y si durante toda una noche yo no puedo tener esa información oficial que tiene que estar en la página web, lo mínimo es que se despiertan sospechas al respecto de qué se está haciendo a mis espaldas. Y hay que evitar todo tipo de sospechas. Entonces, desde luego que sí, pero desde luego que sí. Entonces no podemos tener un proceso electoral que culmine con ese tipo de fallas en lo que tiene que ver ya al escrutinio. Y luego, bueno, algunas otras irregularidades que se han producido y que han sido denunciadas por parte de los propios consejeros nacionales del CNE, y por ello, sí, es importante, y yo en eso coincido totalmente, de que cualquier acción de carácter político o de otro carácter en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral tiene que ser primero muy responsable, muy responsable. Yo estoy analizando absolutamente todo, sí, absolutamente todo, y luego hay que establecer las responsabilidades de carácter individual, porque no es una responsabilidad de carácter colectivo. Es posible que en algunos eventos exista una responsabilidad de carácter colectivo, pero recordemos que las cosas en el Consejo Nacional Electoral se resuelven por votos, y obviamente alguien tiene responsabilidad por acción en el momento en que votó a favor de algo, o también puede haber responsabilidades por omisión, pero las responsabilidades son individuales, y ese es un tema también un poco complejo que hay que cuidar en lo que tiene que ver a un posible control de carácter político. Muy bien, pregunta para los dos caballeros, para que todo quede perfectamente claro. ¿Cuál es su visión sobre la forma en que el CNE ha manejado los comicios del pasado 24 de marzo y sobre las denuncias de supuestos fraudes en distintos lugares del país? Con el ánimo más con la mejor intención del mundo. A ver, ¿cuál es su punto de vista?
No creamos que existió, tal vez, y voy a tratar de ser positivo en este aspecto, una mala intención por parte del CNE, pero creo que hubo muchas falencias jurídicas y técnicas durante el desarrollo del proceso. El hecho de que a 2, 3 días antes de las elecciones no se conozcan los mecanismos de contabilización de votos nulos, el hecho de que se haya decidido imprimir 3 papeletas cuando la ley claramente señalaba que era una, muestra una gran cantidad de falencias técnicas y jurídicas por parte de los consejeros nacionales electorales. Y ahí, por ejemplo, yo quisiera hacer... No tenían claro el asunto. Y tal vez, no sé si era un tema de desconocimiento, falta de experiencia, no me atrevo a pensar que hubo una suerte de boicot interno, no lo sé. En este escenario en el que existen tantas discrepancias entre los consejeros, tantos ataques, uno ya no sabe qué imaginar. Sin embargo, yo tal vez ahí lo que creo que sí es necesario clarificar a la audiencia es que la Asamblea Nacional podría llevar un proceso eminentemente político. Es decir, establecer un proceso de investigación para establecer responsabilidades políticas del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Pero también existen otras 2 esferas jurisdiccionales en las que se podrían establecer responsabilidades de manera individual, ya sea ante el Tribunal Contencioso Electoral por los distintos recursos que se están presentando y también frente a la Fiscalía con el proceso que ha presentado uno de los consejeros por supuesto fraude electoral. Y también yo creo que no hay que dejar de lado procesos dentro del área de la contratación pública. Si es que hubo fallos en el sistema informático y que eso es de un servicio que está haciendo o que fue provisto al Estado y que fue pagado con todos los recursos de los ecuatorianos, es necesario hacer las investigaciones del caso porque puede ser que, como mencionó el asambleísta, no se dio un fraude. Pero si a uno le otorgan mal un servicio, uno tiene el derecho de pedir una indemnización y que se recuperen los dineros de los ecuatorianos. En todo caso, habrá que ver cómo se desarrolla en las próximas semanas estas investigaciones, estos procesos de denuncia, para que se establezcan o no las responsabilidades de ser el caso. Porque claramente el Consejo Nacional Electoral, al parecer, se quedó pequeño frente al proceso electoral del pasado 24 de marzo. Tema difícil, tema complicado. Pregunta para el señor licenciado Tello. ¿Se justificaría un juicio político a los integrantes del Consejo Nacional Electoral? Bueno, de acuerdo a ¿Usted lo va a llevar a cabo? ¿Cuál es el ambiente que prevalece en la Asamblea? De acuerdo a lo que se ha podido evidenciar en el desarrollo del proceso, yo considero que sí. Por ejemplo, hay cuestiones graves en el tema de la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, claramente ahí está establecido de que no se podía hacer campaña electoral, pero sin embargo el Consejo Nacional Electoral permitió que se haga campaña electoral, contrario inclusive al tema de lo que tiene que ser su acción. La práctica ese control no era bastante... La acción del Consejo Nacional Electoral tiene que ser ¿para qué? Para motivar que la población participe en un proceso electoral, tiene que ser en positivo. Sin embargo, se dejó que actores políticos hagan campaña pública por el no, por el voto nulo, perdón, y en algunos casos, inclusive, tratándose de servidores públicos, ¿sí? Que no podían hacer, que están impedidos, y el CNE nunca se pronunció, nunca dijo absolutamente nada. No es correcto, pues, que a los candidatos a consejeros no se les permita hacer campaña electoral. Pero ahí yo sí discrepo. Al fin vamos a discrepar como usted quería. Por fin hay un y con todo respeto. de... Sí. A ver, yo recuerdo que como Fundación Ciudadanía y Desarrollo tuvimos un acercamiento con el Consejo Nacional Electoral Transitorio para poder desarrollar el instructivo de las inscripciones de los postulantes al CPCCS. Y la ley aprobada por la Asamblea Nacional era una camisa de fuerza para el Consejo Nacional Electoral. No solo al respecto de los requisitos de los candidatos, sino también al respecto de esta campaña. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el artículo que reforma la ley orgánica del Consejo de Participación? Ninguna institución pública, ningún actor político, ningún ciudadano podrá hacer campaña a favor o en contra de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Y como fundación nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad frente a esta ley aprobada por la Asamblea porque claramente está vulnerando el derecho a la libertad de expresión y al voto informado. Y al respecto de las sanciones que se establecían a quienes hagan campaña, únicamente era en este caso considerada una infracción electoral
y la sanción era en la suspensión de los derechos políticos y el pago de una remuneración básica unificada. Entonces, yo creo que sí hay, lastimosamente, algo de obscuridad en la ley, porque la sanción que correspondería a aquellos candidatos que ganaron y que fueron promocionados, y también los que no ganaron y que fueron promocionados por ciertos actores políticos y que tal vez ya no están dentro del país, era, en este caso, y es mi criterio jurídico, que a Rafael Correa se le suspendan los derechos políticos y se le imponga una sanción, en este caso la remuneración básica unificada. No corresponde establecer como sanción el hecho de que se le retira a él como candidato en su determinado momento, o sino que sean descalificados a pesar de haber ganado. Y eso es lo que decía la ley, una ley que yo creo que fue hecha al apuro, a consecuencia de la consulta popular, y que tenía muchos vacíos que tenían que ser llenados. Sí, precisamente yo concuerdo al respecto de eso. Una de las limitaciones que tuvieron los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana es la posibilidad de promocionarse. Por eso es que prácticamente nadie los conocía, y mucho más en los sectores más alejados de los centros poblados. Entonces, realmente era una cuestión compleja. Pero aquí el tema es de que inclusive a ellos se les planteó de que hagan una campaña, bueno, no sería campaña, pero una difusión de sus nombres, en contracorriente. ¿Por qué? Ellos no podían hacer campaña, pero sin embargo existía una campaña por el voto nulo y existía una campaña pública por el voto nulo. Y frente a eso, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no se pronunció, cuando debía de haberse pronunciado al respecto de quienes tampoco podían hacer campaña por ese voto nulo, y mucho más tratándose de servidores públicos. Entonces, ahí se produce un desequilibrio entre lo que yo he dicho, rompiendo el principio de igualdad, entre los unos que sí pueden hacer y los otros que no podían hacer, y que obviamente se les iba a establecer sanciones. Licenciado Tello, o sea que usted va a impulsar el juicio político. Mire, yo he expresado de que lo vamos a hacer con absoluta seriedad. No se trata, Marcelo me decía hace rato, de que yo aparezco como uno de los legisladores que más he planteado acciones de control político, juicios políticos en el último año. Pero no se trata únicamente de presentar un juicio político por presentar, sino de hacerlo con inmensa responsabilidad. ¿Por qué? Porque se trata nada más ni nada menos del Consejo Nacional Electoral. Y obviamente hay que buscar todos los elementos que demuestren incumplimiento de funciones. De hecho, que yo creo que existen, pero no podemos hacerlo como una novelería o como un show político, sino lo tenemos que hacer con absoluta responsabilidad en la finalidad fundamental de enmendar esto. Y de enmendar, aquí hay algunas formas de enmendar. Que se lo haga internamente, que el Consejo Nacional Electoral no ha demostrado voluntad para eso, sino más bien las cosas se han ido profundizando, o a través de ¿qué? A través justamente de un juicio político que signifique la censura y destitución, que no es nada fácil tampoco, porque estamos hablando que en el caso del Consejo Nacional Electoral se necesitan las 2/3 partes de la votación, es decir, mayoría calificada. Ahí también habría que ir pensando... ¿Cuántos votos serían? 91 votos. 91 votos. Habrá que ir pensando en una reforma ya de carácter constitucional, habrá que ver si es de enmienda o lo que sea, porque no es correcto de que algunos funcionarios se plantee que para ser censurados y destituidos se necesite simplemente mayoría absoluta, esto es 70 votos, y en otros casos necesitemos mayoría calificada. Eso es una de las cosas que inclusive dentro de la construcción de la estructura de impunidad, Correa lo planteó para mantener a quienes le convenía mantener en sus cargos y sin ningún tipo de fiscalización. Pero en todo caso, yo creo que es un tema que se tiene que discutir también. Muy gentil, señor abogado Espinel, ¿se justificaría una investigación a nivel nacional por supuestos indicios de fraude electoral? Lo ha pedido el consejero Luis Pérez Soto. Yo creo que cualquier ciudadano, autoridad pública, está en la facultad legal de presentar una denuncia. Y en este caso, pues, dentro de la Fiscalía tendrán que analizar los hechos. Adelantarse a decir si es que realmente se justifica o que tiene razón el consejero, pues no podemos decirlo. Más aún cuando el consejero señaló en la presentación de la denuncia que ha pedido la integración de una comisión técnica dentro de su despacho para que investigue a mayor profundidad sucesos acontecidos en 2 cantones del país. Veamos cómo se va avanzando con el proceso. Pero yo quisiera, Diego, y con todo con todo respeto, plantearle una pregunta al legislador
legislador. En la sesión del pasado mes de marzo, número 582, un legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana planteó precisamente que se reciba en el Pleno de la Asamblea Nacional a Diana Tamaint para que hable sobre las irregularidades de proceso. Pero durante esta votación usted se abstuvo. ¿Y por qué ahora, en cambio, sí pensar en un juicio político y tal vez no en ese momento en el que la Revolución Ciudadana planteaba la comparecencia, usted no dio paso a esto, ¿no? Usted y muchos asambleístas, ¿no? Es muy pertinente, sí, por favor. Mire, básicamente es porque estamos todavía en un periodo de carácter electoral. Entonces, obviamente, hay que esperar que culmine todo este periodo y ahí sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que llamarle a Diana Tamaint y a todo el Consejo Nacional Electoral a responder en la Asamblea Nacional. Pero en momentos en que aún inclusive se acaban de realizar elecciones este fin de semana en algunos cantones y todavía quedan pendientes otros. Y no se daban ni resultados oficiales de ese Entonces, día. Obviamente no resultaba oportuno porque hay que esperar a que culmine el proceso electoral. Incluso Entonces, por los resultados oficiales. Ahora, ¿conseguiremos, asambleísta, o conseguirá usted más bien, conseguirá las 35 firmas que se requieren para el juicio político considerando la votación de ese día? Porque en este caso, si tenemos un Consejo Nacional Electoral que está integrado con representantes de partidos políticos, a diferencia de periodos pasados, querrán ellos, por ejemplo, que se inicie un proceso de juicio político, se necesitan 35 firmas, ¿no? Sí, esa es una tarea compleja. La lista de social cristianos. Claro, y ahí depende también de la fortaleza de las pruebas que se puedan presentar, y es por eso que se tiene que analizar con absoluta responsabilidad. Ahora, hay cosas que realmente son escandalosas, por ejemplo, en la provincia de Pastaza, de la cual yo soy parte. Yo tengo un informe de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, en donde se dice, de manera textual, se dice, a ver... 8 de la mañana con 39 minutos, dice el programa Buenos Días. En el recinto electoral perteneciente a la parroquia Teniente Hugo Ortiz se presentaron actos vandálicos que terminaron en la quema de urnas, por lo que en base a los acontecimientos suscitados del Consejo Nacional, etcétera, etcétera. Y luego aparece después de 8 días aparece el material electoral y se escruta. Sí, y el día de ayer en que se produjo la votación de la impugnación que existió allí, ella obviamente con su voto y además con el voto dirimente no dio paso a la impugnación, pero en un hecho tan raro, por decirlo menos, sí. Ahí está el informe, se quema, informe de la policía que se quema, y luego aparecen los paquetes electorales, ¿de dónde aparecieron? Sí, misterio doloroso. Ahora, don Raúl y don Marcelo, antes de intentar un juicio político, ¿no sería interesante convocar al Consejo Nacional en pleno a la Asamblea para que responda a las preguntas de los legisladores? Sí, de hecho que sí, a mí me parece que es un primer paso en la finalidad de poder plantearles ahí todas las inquietudes, poder evidenciar si existieron realmente irregularidades, porque yo vuelvo y repito, no se trata de presentar un juicio político por presentar, sino existen las pruebas debidas, y en ese marco me parece que un primer camino y que en mi concepto se quedó suspenso en la Asamblea Nacional es la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y sus consejeros a la Asamblea Nacional para que respondan estas inquietudes. Y a partir de ello, de ratificarse con su comparecencia, de ratificarse documentadamente las irregularidades, algunas omisiones o incumplimientos que se hayan dado a la Constitución y a la ley, obviamente plantear el juicio político. ¿Usted en ese aspecto tiene ya documentos a su favor, pruebas? Estamos recogiendo, tenemos algunos documentos que inclusive algunos sujetos políticos han venido presentando durante esta época y estamos analizando aquello. Muy bien, terminamos. El consejero Verde Soto, señor abogado, ha denunciado que su propuesta de reforma del Código de la Democracia está siendo boicoteada. ¿Cómo ven la situación y qué pasaría si las reformas que son urgentes no logran cuajar? A ver, Marcelo y Raúl. Bueno, aquí Luis es muy buen amigo personal, pero creo que sí es necesario aclararle algo. Las propuestas de reforma al Código de la Democracia
que él está construyendo, las hemos podido ver, nos parecen muy válidas, pero hay que recordar que la institución que tiene, hemos podido ver, como tú sabes y como mencionaba al inicio de la entrevista, Luis, fue propuesto por organizaciones de la sociedad civil, entonces... Además es un hombre valioso, inteligente. Totalmente, pero hay que recordar que quien tiene capacidad de presentar una propuesta ante el legislativo es la función electoral. No son los consejeros por separado y tampoco es el Consejo Nacional Electoral. La función electoral está compuesta por el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces debe existir un acuerdo al respecto de cuáles son las propuestas que ellos van a presentar en materia democrática, me refiero al Código de la Democracia únicamente, y tiene que existir este consenso dentro del paquete de reformas. Si es que en este momento, Diego, ya existen discrepancias entre los consejeros, yo tengo mucho temor al respecto de si es que realmente la función electoral va a estar en la capacidad de presentar una propuesta de consenso de las reformas, considerando que tenemos el tiempo en contra. Esperemos que por lo menos aquí se logre un punto de encuentro entre las autoridades electorales para lograr esta reforma que tanto necesitamos. Comentario final. Mire, justamente ese es el gran problema. El gran problema es que se quiera legislar de acuerdo a los intereses de tal o cual partido político, de tal o cual candidato. Me conviene esto, no me conviene esto. Entonces, ahí estamos frente a una situación compleja cuando se nos vienen las elecciones del 2021. Estamos muy cercanos, terminamos estas elecciones y entramos ya en la próxima campaña electoral. Entonces, aquí lamentablemente yo creo que primará, al menos dentro de la Asamblea Nacional, el criterio de conveniencia. Pero en eso sí sería muy importante lo que dice Marcelo, al respecto de que la función electoral como tal, ¿sí? La función electoral como tal tenga un solo punto de vista, presente una sola propuesta. Discutan ellos una sola propuesta que pueda llegar con fuerza, con potencia a la Asamblea Nacional y que lo hagan de manera inmediata, lo más rápido posible, porque estamos contra el tiempo, ¿sí? Y que de alguna manera ellos nos presionen a la Asamblea Nacional a recoger esas propuestas que es muy difícil que también de ahí vengan sin sesgo político, pero que vendrán con menos sesgo político que en la propia Asamblea Nacional. Esta mañana en Buenos Días de Visión, el señor licenciado Raúl Tello, asambleísta por Movimiento Unidos por Paz, mil gracias, y el abogado Marcelo Espina, el coordinador del Observador Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Sí, pues, el único afán que tiene Buenos Días de Visión es buscar salidas a este problema, ¿no? ¿Y cómo está el asunto en la Asamblea en lo que tiene que ver con don Elizabeth Cabezas, Raúl? Bueno, tengo entendido de que la comisión multipartidista que se integró al respecto ha decidido que no procede la sanción que se está planteando por algunos argumentos, la validez de la prueba. Sí, la validez de la prueba y también en lo que tiene que ver algunas pruebas que no se han presentado. Mire, yo al respecto tengo una opinión, que lamentablemente la Asamblea Nacional se ha metido en profundidades que no le corresponden. Y sobre temas, sí. Y que lamentablemente nos lleva a un desgaste permanente y que lamentablemente nos lleva a estar metidos... La atención debería estar concentrada en otros temas. En la solución de los problemas fundamentales. Y en algunos casos, por ejemplo, el propio tema de los diezmos. ¿Es ilegal? Sí, es absolutamente ilegal. Pero ¿quién tiene que investigar aquello? ¿La Asamblea Nacional tiene los instrumentos para hacerlo? No, tiene la justicia, tiene la fiscalía, que haga la justicia su trabajo y ellos nos den resultados. Aquí está. Existe responsabilidad y por lo tanto la Asamblea actúe. Pero la Asamblea Nacional no se puede meter Raúl, a ese ahora tipo que de nadie investigaciones. Nos oye, ¿usted alguna vez no tuvo la tentación de pedir los diezmos? Mire, yo he tenido la posibilidad de tener algunas representaciones y ventajosamente no hemos tenido esas costumbres, sino por el contrario, hemos hecho las cosas con absoluta transparencia. Tiene que ser. Mil gracias, ¿no? Gracias igualmente. ¿Ya tienen candidato para el 2021? A ver. Creo que dentro de un análisis político hablar de candidatos en este momento es un poco apresurado. No, muy apresurado. ¿Sabe por qué yo creo que es apresurado? Porque dentro del proceso de reconfiguración de fuerzas necesitamos ver a tres actores. El primer actor ya se definió que eran los gobiernos locales. Hay que ver la reconfiguración de fuerzas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y su
duración en el tiempo, ¿no? Y con qué atribuciones. Y el último que me parece muy importante, la reconfiguración de fuerzas en la Asamblea Nacional. Tenemos que ver quién la preside y ver si es que de ahí se da un envión anímico, llamémoslo así, para Guayaquil, o si es que de una u otra manera vamos a tener una suerte de bipartidismo en el país, que sería el socialcristianismo con una revolución ciudadana fortalecida. Yo creo que la Asamblea... Sí. Yo lo veo así. Además de eso hay que ver qué pasa con el propio Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el destino final? Jesús. Realmente la situación 7 honorables desconocidos de pronto con un poder pero infinito. La situación es entretenida, pero es muy preocupante. Yo creo que estos 10 años de novelería al respecto de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que designa autoridades deben terminar. Debemos volver a la lógica tradicional de control de poderes, pero tiene que hacérselo con absoluta responsabilidad. Un proceso de enmienda o reforma constitucional que tenga que ser aprobado, en este caso por la Corte Constitucional, y tal vez no pensar, mi estimado Diego, en un proceso de consulta popular o referéndum. Son 40 millones de dólares que le costarían a los ecuatorianos y que nuevamente entraríamos dentro de esta democracia plebiscitaria. ¿Entonces una asamblea constituyente? No, en lo absoluto. Yo considero, y este es un criterio legal, que sí se puede realizar un proceso de enmienda constitucional sin desaparecer la institución, sino únicamente devolviendo la atribución de designación de autoridades a la Asamblea Nacional con un componente de participación ciudadana. No estaríamos afectando la estructura del Estado ni la esencia de las instituciones. ¿Qué papel jugaría este famoso Consejo de Participación? Promover la participación ciudadana y el control social. Lo pueden hacer otras instancias, ¿no? La propia Defensoría del Pueblo como parte de los derechos humanos. Ideales de imposible realización. Yo quiero huir de la Asamblea Constituyente. Después veremos una Asamblea Constituyente. No, es que otra Asamblea Constituyente es ir de novelería en novelería. Oye, pero aquí don Raúl sí ya tiene candidato presidencial. Y nos va a decir ahora. Gracias. No, en realidad yo creo que esta época ha sido una época de transición, que no ha respondido a las expectativas de los ecuatorianos y ecuatorianas. Me parece que efectivamente las elecciones seccionales no dejan con claridad un mensaje de por qué línea iría el país, y en ese marco me parece que todavía toca esperar. ¿Por qué línea el país? 278 movimientos y partidos políticos. Una aberración. Don Raúl, mil gracias, don Marcelo, mil gracias. Temas políticos en Buenos Días.